Para tratar el tema está con nosotros Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, y vamos a conversar con él respecto a esto, la situación que están enfrentando la mayoría de los productores del campo. Veíamos la semana pasada una reunión que se daba con la gente de FESOCA, también participó FEDEAGRO y varios organismos que están afectados por la situación que están enfrentando en este momento con el tema del diésel y esta solicitud que se está haciendo para poderla importar directamente. Quisiera saber qué otra área está afectada y cómo lo están evaluando hasta ahorita. Gracias, Mariana, por la invitación. Buenas tardes a todos. Mira, realmente la escasez de diésel amenaza al sistema agroalimentario venezolano, a todo el sistema, producción primaria, agroindustria y a todos los agrocomercios. Hoy en día ya vemos cómo comienza a paralizarse parte de la producción de hortalizas en los Andes venezolanos. Hay denuncias de pérdidas cuantiosas de cosecha de hortalizas en los Andes. Ya tenemos información de centrales azucareros que han tenido que detenerse, no solamente porque ellos no tienen el diésel para operar, sino porque los productores que les despachan a ellos la cosecha de caña no tienen cómo cosechar. Se paraliza la cosecha de frijol y de arroz en el occidente del país, en los estados Barinas, en el estado Cogés y en el estado Portuguesa. No se han podido acometer las labores de preparación de tierra, no se han podido iniciar las labores de preparación de tierra para el ciclo de siembra más importante del año. Tenemos a industrias lácteas que denuncian o anuncian tener 5 o 7 días de inventarios de combustible para poder seguir recibiendo la producción de leche de nuestros ganaderos. De manera tal que el diésel realmente puede colapsar al sistema agroalimentario. Y lo que hay que entender, si el sistema agroalimentario colapsa, es que lo que está en riesgo es el acceso de los alimentos por parte de los venezolanos. ¿Existe algún tipo de solución inmediata que se pudiese dar a esto? ¿Han tenido ustedes algún tipo de comunicación con el Ministerio de Agricultura y saber si ellos están gestionando algo con los entes encargados en el área de combustibles? Mira, el Ministerio de Agricultura brilla por su ausencia en la construcción o la articulación de la política agrícola del país, y no es de ahorita, es de hace unos 2 o 3 años. Pero sí hemos tenido contacto con algunos gobiernos regionales que han mostrado su enorme preocupación por la crisis del combustible. Y ante esto nosotros hemos hecho propuestas. Pues la primera es que hay que administrar la escasez. Lo poco que exista hay que direccionarlo a los sectores priorizados, que esto es alimentación, salud, seguridad y defensa, y por supuesto el tema de las termoeléctricas. Pero también consideramos que hay que detener de manera inmediata la exportación de diésel a otras latitudes. Hemos visto noticias en los últimos 15 días donde se informa que continúan saliendo tanqueros para Cuba, por ejemplo. Hay algunos que dicen que también hay despachos para Asia, para donde sea. Primero hay que atender la casa y después hay que ayudar al vecino. Y en tercera instancia, sin menos prioridad que las dos anteriores, Venezuela tiene una capacidad refinadora de 1.303.000 barriles diarios. La información que manejamos es que está operando más o menos al 10% de su capacidad. Oye, las autoridades responsables deberían ocuparse de que nuestras refinerías vuelvan a trabajar. Venezuela fue y está, es para exportar crudo y sus derivados, no está para que ni siquiera podamos atender la demanda nacional. Pero ante esta situación, y más allá de que escape la responsabilidad y la solución de las manos del sector privado, también hemos propuesto una salida, y una salida aunque sea para la coyuntura, y es que se nos permita, o a quienes puedan asumirlo se les permita, la importación de diésel de otras naciones, por ejemplo, de Colombia. Esto no es sostenible en el tiempo, para que estemos claros. Asumir nosotros el costo de importar el combustible a precios internacionales o inclusive por encima de los internacionales, porque hay que traerlo hasta Venezuela en una economía con un poder adquisitivo que esté realmente muy mermado, donde la población solamente accesa al 40% de la dieta deseable de alimentos que deberíamos tener, es una solución coyuntural, no sostenible en el tiempo, pero para evitar la pérdida de cosechas en el campo, para evitar la quiebra de los productores y para evitar que falte el alimento en el plato del venezolano, algunos actores del sector privado lo hemos propuesto. Aún no tenemos respuesta del Ejecutivo. El impacto económico que esto tendría dentro del sector del campo, hacerlo en este momento, usar ustedes sus propios recursos para importar esa gasolina, el impacto que va a tener, el diésel, el impacto que eso va a tener en el producto final, ¿lo han evaluado? ¿Está controlado o sería manejable en primera instancia mientras el Ejecutivo logra resolver sus problemas o lo que sea que está paralizando la situación? Me lo responde al regreso de la pausa, ya volvemos.
Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Aquiles Hopkins, el expresidente de FEAGRO. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y es el impacto económico que va a tener dentro de lo que son los productos o el producto final que llega al consumidor, el hecho de que el productor asuma la importación del diésel para no perder las cosechas en este momento, conociendo que en Venezuela todo aquello que es coyuntura pasa a ser la regla o permanece en el tiempo o tiende a permanecer en el tiempo. No, esto no es asumible ni sostenible en el tiempo, y menos aún por el sistema agroalimentario. Digo, hay algunos sectores que de manera coyuntural, para evitar la pérdida en este momento de lo que queda en el campo, podrían estarlo planteando. Ahora, esto no es aplicable al próximo ciclo. Esto no es aplicable por todos los productores ni por toda nuestra agroindustria. Voy a poner dos ejemplos. El primero de ellos es la noticia que veíamos al principio. Venezuela produce el ganado y la carne más barata del mundo. ¿Por qué? Porque no hay quien la compre, porque el poder adquisitivo del venezolano está en el suelo, porque la hiperinflación lo licuó y lo acabó. ¿Podría el sector ganadero asumir costos internacionales del combustible? Lo puede asumir de manera coyuntural y transitoria, pero no es sostenible en el tiempo. Podemos los productores de cereales con el rezago tecnológico en un país donde no tenemos electricidad, donde nuestra vialidad no sirve, donde el parque de transporte está mermado, donde el 90% del parque de maquinaria está obsoleto, asumir un costo por encima de los costos internacionales en materia de combustible? Pues no podemos. Pero la cuestión es que se ha planteado de manera transitoria para salir de la crisis, mientras los responsables en la materia asumen su responsabilidad y ordenan el sistema y ordenan el acceso al combustible. Lo que sí sería interesante es que las autoridades le explicaran al país cómo es posible que cuando el sector de alimentos no tiene combustible, siga saliendo diésel para Cuba o por cualquier otra nación. Sería interesante que ellos le explicaran a los venezolanos por qué se atiende primero a otros países y en detrimento de lo hecho en Venezuela, de la producción nacional y en nuestro caso de los productores agropecuarios del país. Cuando tú me hablas del impacto, no solamente el impacto de costo, 17 estados del país, su primera actividad agrícola, su primera actividad económica, perdón, es la agricultura y la ganadería. Mermar la actividad agrícola y ganadera y la producción de alimentos en el país es atentar contra los puestos de trabajo, atentar contra el poder adquisitivo de la primera fuerza económica de 17 estados del país, donde por cierto habita aproximadamente entre el 35 y el 40% de la población. Dentro de esto, estaríamos hablando de cuáles de los sectores del sector agro en este momento afectados. ¿Está afectando a todos por igual? ¿Estamos en riesgo de perder algo antes que otras de las cosechas? Estamos en uno de los ciclos más largos y quisiera saber cuál es el efecto inmediato que vamos a ver si no se logra resolver esta coyuntura en el momento. Los sectores que más se afectan son los que producen alimentos perecederos. El caso de las hortalizas, una hortaliza no puede esperar 15 o 20 días a que vuelva el diésel para cosecharse. Pero la producción de leche que sale de nuestros ganaderos, que esto es una producción diaria, tampoco puede esperar. Pero tampoco puede esperar esa cosecha de arroz y esa cosecha de frijol, que a pesar de que son menos perecederos, llega un momento en que hay que cosecharlos. Si inician las lluvias, esa cosecha se va a caer, se va a manchar, van a salir hongos y se va a perder. Y si nosotros no cometemos la labor de preparación de tierras, que deberíamos estarlo haciendo ya, no vamos a poder sembrar. De tal manera que si no hay soluciones en el cortísimo plazo, pudiera comenzarse a generar un efecto en escalada, pero también está afectada nuestra agroindustria, porque las gandolas que van de la agroindustria a los centros de consumo tampoco tienen combustible para despachar, para llevar a los centros de consumo los alimentos que necesitamos todos los venezolanos. De manera que tiene que haber soluciones urgentes a esta crisis. Efectivamente, y perderían también los avances que en algunos sectores se lograron hacer el año pasado o desde el año anterior. El caso de la caña de azúcar, que había logrado aumentar en algún cierto nivel su producción y que tenía una meta para este año, podría estar perdiéndola si no se logra resolverlo el tema del diésel. Mariana, el sector privado decidió asumir las riendas de la recuperación de la producción nacional. El sector privado quedó como un niño huérfano cuando un Estado que expropió empresas como Agroisleña, Agroindustrias, que lo monopolizó todo y de repente se vio incapaz porque lo destruyeron todo. No teníamos fertilizantes, no teníamos semillas, no teníamos agroquímicos, no teníamos repuestos. Y el sector privado dio un paso adelante, se endeudó, hizo alianzas con nuestra agroindustria. Trajimos algo de insumos, algo de fertilizantes y lo volvimos a hacer para este año. Nosotros, 100% esfuerzo del sector privado. Pero si no hay diésel, todo ese esfuerzo va a quedar en el aire. Y repito, lo que está en juego es el alimento en el plato del venezolano. Acaba de mencionar algo muy importante y es que el sector privado también está incapacitado de tener financiamiento porque la banca no está dando esto. ¿Cómo están resolviendo ustedes los momentos o los problemas del día a día? ¿A dónde puede acudir en este momento un productor del campo a financiarse? A unirse a las alianzas con la agroindustria. Algunos han tenido acceso a mercados internacionales.
No hay un sistema financiero que nos atienda, bien lo expresabas tú, la cartera de créditos en este momento para el sector agrícola ronda los 20 millones de dólares, en su momento llegó a ser de 1.500 millones de dólares, pero es un problema estructural de la economía. Hoy en día nuestra economía probablemente sea más pequeña de cualquier isla del Caribe y hemos recurrido a eso, a las alianzas, a ser más pequeños, pero apuntar a la eficiencia, a la productividad, a entender que Venezuela cambió, que lamentablemente cambiamos por las malas, no hubiese gustado cambiar entendiendo y con un plan ordenado y unos líderes serios y responsables que encaminaran al país, pero no fue así. Aprendimos a los golpes, pero allí vamos. Pero repito, todo ese esfuerzo, si no hay diésel, si no hay combustible, quedará en vano y no se podrá lograr la tierra que hay en Venezuela. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, estaba con nosotros la tarde de hoy y esto es lo que está en riesgo en este momento si no se resuelve la coyuntura del diésel para el sector del campo y el sector ganadero del país. Nosotros así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerda como siempre en nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.